El pasado miércoles 16 de octubre, un día antes de los hechos violentos que se registraron en Culiacán por el fallido operativo para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro compareció en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado de Sinaloa. Estrada Ferreiro ha sido el más reciente de los servidores públicos que ha sido llamado a comparecer. En su caso, fue por la muerte de Alejandra Terrazas, la menor de 17 años que falleció al caer a una alcantarilla en mal estado, que ya había sido reportada en una denuncia ciudadana meses antes de las inundaciones del 5 de septiembre. Fueron los propios legisladores de Morena, con la oposición del PAN, PRI y PT, quienes presentaron ante la Diputación Permanente un punto de acuerdo de urgente resolución para exigir la presencia tanto del alcalde como el del director de Obras Públicas, César Manuel Ochoa Salazar, y del titular de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Martínez de Alba. Durante la comparecencia hubo una pobre asistencia. Solo se presentaron 25 de los 40 diputados. Tras los regaños, las advertencias y los señalamientos directos, el alcalde respondió hablando de la falta de presupuesto para solucionar el problema del drenaje, de la falta de personal en las subdirecciones, de la corrupción en las anteriores administraciones que permitieron que el problema creciera. Después de 2 horas de comparecencia, el asunto quedó en nada, puro regaño y lucimiento personal para los diputados que alzaron la voz. Al término, el alcalde se dedicó a tomarse fotos con su equipo y con la porra que lo acompañó, como si se hubiera tratado de un acto del ayuntamiento, de un evento en el que se hubieran repartido despensas y no la comparecencia de servidores ante el caso de una joven que no debió morir en esas circunstancias. Lo mismo ha sucedido con los otros servidores de la actual y pasada administración estatal, que han sido citados por los legisladores ante casos de corrupción, negligencia, incompetencia u omisión en los hechos relevantes. Todos continuaron en el puesto sin ningún problema. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, asistió al Congreso el 16 de julio pasado para responder por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto de la dependencia y por despidos injustificados. Castañeda Camarillo fue duramente cuestionado por Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, por el aparente despido injustificado de cerca de 500 policías estatales, los cuales fueron reemplazados por 2,000 elementos con formación militar que carecen de los exámenes de control de confianza. En respuesta, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló los mandos de los cuerpos de seguridad y los policías militarizados integrados a las labores de patrullaje fueran certificados y evaluados por la Secretaría de la Defensa Nacional. El diputado le recordó que las evaluaciones de los policías las debe realizar el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otro funcionario citado fue el titular de Protección Civil Estatal, Francisco Vega Mesa, quien acudió a comparecer por la falta de información a la ciudadanía sobre las lluvias que provocaría la depresión tropical 19E en septiembre de 2018, las cuales generaron inundaciones en varias colonias de Culiacán, sindicaturas y la muerte de varias personas arrastradas por las corrientes de los arroyos. Asimismo, han acudido al Congreso el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, quien fue citado a declarar ante la situación de los centros de salud por el desabasto de medicamentos y por el tema de la basificación de los empleados eventuales o por contrarios. Igualmente, la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Araceli Tirado Gálvez, quien compareció por el incremento de la violencia hacia las mujeres y en pleno acto fue confrontada por 7 ex empleadas del IMSS Mujeres que acusaron a su titular de acoso laboral, de haberlas despedido sin liquidación y de amenazarlas con que si denunciaban serían boletinadas para que no fueran contratadas en ninguna dependencia pública. En todos los casos, pese a los señalamientos o los cuestionamientos en su contra, los funcionarios han usado la comparecencia como un acto de propaganda personal, un informe de actividades aplaudido por sus porras, trabajadores de las dependencias o ciudadanos beneficiados con programas y como una oportunidad para redimirse de su incompetencia en un foro público. El artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso establece cuáles serán los lineamientos para el llamado a comparecer a los servidores, pero la comparecencia no tendrá implicaciones legales, toda vez que los legisladores no tienen capacidad o autoridad para determinar la culpabilidad de una persona en un delito. La Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa data de 1995 y es omisa en el capítulo de sanciones, por lo que, si los servidores deciden no asistir a la comparecencia, no hay ninguna sanción que se les pueda aplicar. Tampoco están obligados a presentar un informe. Se les pide que presenten dicho informe y que acudan al Congreso, pero no están obligados a ninguna de las dos cosas.
por lo que acudir al legislativo ha sido visto como un acto de condescendencia o hasta de honor por parte de los funcionarios. Es evidente que esta ley orgánica está rebasada y que el Congreso necesita una ley nueva. Se ha planteado como un bálsamo, pero no se ha ejecutado. La Fiscalía o la Auditoría Superior del Estado están obligadas a revisar los expedientes enviados por los diputados y determinar si existe materia o no para una investigación y una sanción. Todas las observaciones que haga el Congreso hacia un ente gubernamental tiene que ser revisado por las mismas, pero en los hechos no existe utilidad jurídica en las comparecencias. Y por otro lado, ambas dependencias se han convertido en cómplices de todo aquel funcionario que pase al circo legislativo, solo a engrosar la corrupción y la impunidad.